través de todo lo que estamos haciendo a la invitación de Dios de madurar, y entendemos que el desarrollo de un carácter como el de Jesús es quizás en la Biblia la expresión más profunda, con más contenido y más compleja de lo que es madurar. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de la benignidad y hoy vamos a compartir acerca de la bondad. Así que los invito nuevamente a recordar Gálatas 5. Todas las veces leo el versículo 16 que viene en el segmento, al inicio del segmento, que aborda esto, porque en realidad más que el fruto del Espíritu, la idea que abre este segmento tiene que ver con dejar que el Espíritu nos guíe en la vida, como vidas guiadas por el Espíritu. Y el versículo 16 es el que desarrolla esta idea y dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y el 22, es 22 y 23 donde aparece el fruto, pero vamos a leer el 22 porque es donde está circunscrita la palabra bondad, que es la que vamos a abordar hoy. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad. Nos detenemos ahí porque hoy vamos a compartir acerca de la bondad. Y la verdad es que bondad es de esas palabras que de repente es tan simple que es complejo decir mucho acerca de la palabra, porque la palabra como tal significa ser bueno, y a veces esas palabras que son tan conocidas y tienen un contenido tan conciso, cuesta más definirlas en un nivel más profundo. La Biblia, la palabra que usa en griego y que aquí se traduce como bondad es agaposune, que significa bondad. En este caso no es una palabra más compleja que tenga muchísimas acepciones. La verdad es que tiene que ver como con la cualidad de ser bueno y con bondad. Y busqué hartas acepciones, porque tiene muchas, la palabra bueno, y en los diccionarios en español, quizás la que más nos va a resultar natural a la luz de la Biblia, tiene que ver con esto. Bueno sería alguien que siempre desea lo mejor para los demás y actúa en consecuencia. Ese sería alguien bueno. En un momento, ¿cierto?, en la Biblia, en Mateo, aparece un pasaje donde alguien se refiere a Jesús como maestro bueno y Jesús le dice, ¿por qué me llaman maestro bueno si no hay ninguno bueno sino solamente el Padre que está en los cielos? Porque en términos absolutos no existe nadie que sea bueno sino solamente el Padre. Es un pasaje medio complicado porque uno dice, pero es Jesús al que le dijeron. En el fondo sabía Jesús que esta persona no estaba discerniendo que él era el Hijo de Dios, y se lo estaba diciendo como algo como salamería. Pero efectivamente en la Biblia existen estos dos conceptos, el bueno absoluto, que solamente se puede atribuir a Dios, y el bueno relativo, que es la invitación a nosotros a ser buenos, sabiendo que no somos buenos en términos totales, pero que sobre todo nosotros, a través del Espíritu Santo, se hace posible hoy que sí podamos tener un corazón como el del Padre y hacer cosas buenas. Sin embargo, en relación al concepto de bondad, eso es todo lo que voy a decir. Lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver más bien con cómo ser bondadosos. Y más que llevarnos a una situación de ejemplos, quiero llevarnos a ciertos principios. Y el primer punto que quiero compartir, básicamente esto expresa toda la idea, porque el siguiente punto es un antagonismo del primero, luego una aplicación y luego como una invitación. Así que lo primero que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la relación entre la confianza, la obediencia y la bondad. Esa es la idea que quiero compartir. Relación entre confianza, obediencia y bondad. Y el primer pasaje al que quiero remitirme, voy a leer solo un versículo porque la historia es muy conocida, ¿cierto? Es Génesis 2.16. En Génesis 2.16 dice, pero el Señor les advirtió a Adán y a Eva, ¿cierto? Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto.
La idea es que nosotros vemos en la creación, lo vimos semanas atrás cuando hicimos nuestro discipulado, ¿cierto? Que Dios es bueno y que todo lo que Dios creó es bueno. Y cuando Dios crea al hombre y a la mujer, sube incluso un peldaño más y dice, y vio Dios que lo que había hecho era muy bueno. Y todas las cosas buenas que Dios hace, las hace como una expresión de su relación de amor y cuidado hacia nosotros. Y ese cuidado se expresa precisamente en abundancia, abundancia de bendiciones. Y esa abundancia la vemos reflejada en este tipo de expresiones. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Había muchos árboles, muchos de ellos producían distintos tipos de frutos. Y Dios les dijo, pueden comer abundantemente de todo lo que hay, con la excepción de un árbol. Ahora, esta prohibición de no comer del fruto de un árbol era una invitación a la obediencia absoluta. Era como, obedezcan simplemente porque yo lo digo. ¿Y por qué pueden obedecer? Como obedecer porque sí, porque les estoy dando este indicador de que mi anhelo para ustedes es que ustedes disfruten de una sobreabundante provisión de bendiciones. Entonces, dado que ustedes en este poco tiempo ya me han conocido como alguien que quiere bendecirlos sobreabundantemente, entonces obedézcanme porque como soy bueno, soy digno de su confianza. Ese es el concepto que va de la mano de la obediencia absoluta. De hecho, en pautas de crianza hoy en día el decir, porque yo lo digo, cuando un papá le prohíbe algo a su hijo, no es tan recomendable, pero lo llevamos a veces a un extremo, porque de pronto nos vemos en la paternidad muchas veces con esta idea de explicarle todo, por ejemplo, a un niño de 3 años o de 4 años, explicarle por qué tiene que usar la chaqueta que yo le estoy pasando, y a veces esa sobreracionalización despoja a los niños de la posibilidad de obedecer porque confían en sus papás que los cuidan y los aman, sin tener que tener una respuesta racional para cada orden que reciben por parte de sus papás. Entonces, hay una edad en la que sí, efectivamente, desarrollar lógicamente nuestras instrucciones va a ser necesario por el desarrollo de los niños, pero hay un momento en el que los niños necesitan obedecer simplemente porque han recibido un sano concepto de autoridad. La autoridad que viene de Dios es algo que nosotros recibimos para hacer florecer las cosas buenas que Él nos ha dado. Entonces, aplicado eso al ejemplo de la paternidad, una paternidad sana, lo que hace precisamente es ejercerse sobre los hijos para el cuidado y bendición de los hijos, para su desarrollo saludable. Entonces, en este pasaje vemos esta idea de que Dios bendice sobreabundantemente porque es bueno. Leí solo ese versículo, pero toda la descripción de cómo Dios crea las cosas buenas es un ejemplo amplio de esto. Lo vemos en muchas otras partes de la Biblia. Pero Dios siempre quiere bendecirnos sobreabundantemente. Si alguien realmente encarna esta idea de que siempre desea lo mejor para nosotros y actúa consecuentemente con eso, es Dios. Y todo lo que Él hace para nosotros es bueno. Y como todo lo que Él hace para nosotros es bueno, entonces Él es digno de que nosotros confiemos. Y dado que es digno de que nosotros confiemos, entonces la expresión de nuestra confianza es obedecer. Podemos confiar, digo, porque Dios es bueno. Ahora, voy a sentar las bases del segundo punto. Son cortitos los puntos que tengo que compartir hoy. El segundo punto tiene que ver con esto, con un antagonismo de lo que acabo de decir. Y tiene que ver con la rebelión. La rebelión, que es lo contrario de la obediencia, o desobediencia en este caso, pero quiero usar el concepto de rebelión, tiene su base en querer más. Dios en realidad no es tan bueno porque no me da todo lo que yo merezco. Tiene mejores, sospecho que Dios tiene mejores cosas guardadas que las que me está dando.
Entonces, lo que yo propongo frente a eso es buscar lo que yo merezco por mi propia cuenta. Y normalmente cuando uno se empieza a inclinar por ese lado, siente además que merecemos mucho. O incluso merezco todo, merezco comerme el mundo. Entonces, en vez de depender de lo que Dios me da y obedecerle, precisamente porque confío, como expresión de que confío, y confío en que Él es bueno y sus planes para mí son buenos, como dice Jeremías 29:11, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En vez de hacer eso, en vez de creer que esa declaración de propósito de Dios sobre nuestras vidas es cierta, optamos por el camino de desconfiar. Es decir, en realidad creo, sospecho, que Dios no me está dando lo mejor. Y yo quiero lo mejor para mí mismo. ¿Quién no quiere lo mejor para uno mismo? ¿Quién que no tenga un corazón relativamente sano no quiere lo mejor para sus hijos, por ejemplo? Uno quiere lo mejor para sus hijos. Uno quiere lo mejor para uno mismo. Si hay cosas disponibles, yo sé que hay gente muy honesta que se pone un 4-5 en la autoevaluación, pero a veces eso pasa más por tener un corazón, ¿cierto?, herido, que porque no queramos que el 7 en la autoevaluación nos ayude en la nota final. En general, lo normal es que nosotros queramos cosas buenas para nosotros mismos. Eso es como lo razonable. Pero la sospecha de que Dios no nos está dando lo mejor, sino lo segundo, lo tercero, lo cuarto mejor, y se está reservando para Él lo mejor, o sea, Dios en realidad está más preocupado de preservar su propio estatus que de bendecirme. Esa fue la sospecha de Satanás. Y encontramos la descripción de esto en Isaías 14:12, y luego vemos cómo esto Satanás lo trae al huerto de Edén en sus interacciones con Eva y con Adán. En Isaías 14:12 al 14 se describe en uno de los dos pasajes más conocidos de la caída de Satanás. El otro está en Ezequiel 28. Isaías 14:12 dice lo siguiente: ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En el corazón de Satanás, a pesar de haber sido creado como uno de los ángeles más hermosos y tener acceso al trono mismo de Dios, que es lo que dice Ezequiel 28, a pesar de eso, en un momento Satanás tuvo la impresión de que no estaba recibiendo tanto honor como merecía. Que él como que había sido creado en realidad para más, pero Dios lo estaba limitando. Y empezó a vender esta idea a un montón de otros ángeles, y por eso la Biblia escribe que 1/3 de los ángeles finalmente se rebelaron en contra de Dios y siguieron a Satanás. La idea que subyace a esa rebelión es decir, en realidad Dios, no eres tan bueno. Tus planes para mí no creo que sean los mejores. Creo que hay mejores cosas para mí que lo que tú me estás proponiendo. Tú me dices que soy hermoso, que soy valioso, que me amas, pero en la práctica veo que seguir tus planes no termina siendo tan bueno para mí. Porque sospecho que en realidad esos planes no son tan buenos como tú dices que son. Entonces, usando esta misma idea, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo, que es lo que estaba en el corazón de Satanás. Él se acerca a Eva y le dice, así que Dios te dijo que no podías comer de ningún árbol. Es el primer énfasis de Satanás como engañador, porque Génesis 2:16 nos decía que Dios le dijo a Adán y a Eva, pueden comer de todos, de cualquiera, lo que quieran. Hay solo uno del que no pueden comer. Pero Satanás, influenciando a la serpiente, lo que les dice es el extremo opuesto, que es una mentira, y les dice, así que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol. Entonces, Eva le responde, no, nos dijo que no podíamos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces Satanás introduce esta idea. No morirán, les dice. La advertencia que Dios les hizo respecto de que si comen de eso van a morir es mentira. Dios no es confiable, es un mentiroso.
Y lo que Dios realmente quiere hacer no es bendecirlos dándoles cosas abundantes, sino prohibirles el mejor árbol y el mejor fruto, que es el que ustedes merecen, porque Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol y de ese fruto, van a ser como Él. Y Dios no quiere que ustedes sean tan bacanes. Dios quiere que ustedes sean ahí nomás, no que desarrollen todo su potencial, sino que desarrollen un potencial a medias, que no es una expresión completa de lo que ustedes verdaderamente merecen. Entonces, esto mismo que estaba en el corazón de Satanás de decir, seré como el Altísimo, lo usa para seducir a la mujer y al hombre y les dice, si ustedes comen, serán como el Altísimo. Si ustedes comen, serán como Dios. Y mete este concepto de la desconfianza. Dios en realidad no es tan bueno como nos dijo que era. Dios en realidad está más preocupado de preservar su propio estatus, de ser el único, de ser el Altísimo, el que está por sobre todo, el único bueno, el único que sabe, el único que está por encima de todas las cosas. La idea es poder contrastar estos dos conceptos de la obediencia como consecuencia de confiar versus la rebelión como consecuencia de desconfiar. El telón de fondo es el concepto de bondad. Bondad es desear lo bueno para otros y actuar en consecuencia. Bondad es creer que Dios es bueno y por lo tanto obedecerle. Ahora, ¿cómo puedo confiar más? Porque finalmente esta es la idea que quisiera que nos invite a dar un tipo de respuesta a esta invitación. Primero, necesitamos evaluar cómo estamos llevando adelante nuestra vida en función de las decisiones que tomamos. Si las cosas que estamos escogiendo las estamos escogiendo porque yo creo que es bueno para mí mismo, a pesar de que sé que Dios me dice algo distinto, o le creo a Dios a pesar de que pareciera que el resultado de creerle a Dios es contradictorio. Por ejemplo, en ciertos contextos laborales, si yo soy vendedor, por ejemplo, decir la verdad siempre puede ser muy malo para mi negocio. Puedo ver que en general un vendedor que usa las palabras de tal forma que generan confusión e invitan sin declarar una verdad minuciosa, puede traer mucho éxito en mis ventas. Entonces, como que yo le creo a Dios, pero Señor, tú me diste este trabajo, tú me diste la capacidad de ser vendedor. ¿Cómo me va a pedir ahora que sea un mal vendedor y que salga último en el equipo de ventas del que soy parte? A veces, obedecer a Dios en contextos de ser honesto, en contextos de decir la verdad, en contextos de ser leal, en los ambientes laborales, pudiera resultar en que efectivamente seamos el último en el equipo de ventas, en que efectivamente no seamos reconocidos como el super colega o la super colega o el super profesional. A veces Dios nos va a bendecir, y sí, pero no es una promesa de Dios el que vamos a ser los mejores en nuestros trabajos. La Biblia nos dice, si tú crees en Jesús, entonces vas a ser el profesional más exitoso de todos. Y yo te voy a dar becas para Stanford y para Yale, y solo si eres fiel, yo entonces te voy a hacer el mejor de los mejores. La Biblia no nos promete eso en ningún momento. Y a veces obedecer puede implicar esto, que no me vaya tan bien como yo quería. Y resulta que en mi proyecto de vida yo quiero de aquí a 8 años estar ganando 20 millones de pesos mensuales. Eso es lo que me he propuesto, eso es lo que yo anhelo. Porque saqué mis cuentas y con esa plata me alcanza una casita más o menos bien después de cierto tiempo y el autito que yo quiero, entonces quiero ganar 20 millones de pesos mensuales. Y como ese es el plan que yo creo que es el mejor plan para mí, indistintamente de cuál sea el plan de Dios, porque ni siquiera me lo he preguntado mucho, entonces voy a tomar todas mis decisiones en función de cumplir ese plan para mí. En oposición a lo que puede ser el plan de Dios para mí, porque sospecho que Dios no quiere que yo gane 20 millones. Y si Dios no quiere que yo gane 20 millones y eso es lo que yo más anhelo, entonces tal vez Dios no es tan bueno. Tal vez no es tan generoso como dicen.
Tal vez Dios quiere que yo coma de 2 arbolitos nomás y me empache comiendo manzana y pera. Pero a mí me gusta comer más cosas. A mí me gusta comer todo tipo de sabores y me gusta darme gustos y disfrutar. Entonces, si Dios tiene un plan para mí que implica comer 2 cosas 20 años, no me interesa su plan. Porque no creo en realidad que sea tan bueno. Yo creo que mi plan es mejor. ¿Cómo no va a ser mejor poder ir al restaurante toda la semana? ¿Cómo no va a ser mejor comprarme el auto que yo quiero? ¿Cómo no va a ser mejor cumplir el sueño de que mi familia sea como yo quiero, mi trabajo sea como yo quiero y mi economía sea como yo quiero? Si yo quiero cosas buenas, ¿cómo no voy a saber yo lo que es bueno para mí? ¿Cómo no voy a saber yo lo que me hace sentir feliz? Entonces, bacán cuando Dios bendice áreas de mi vida y, por ejemplo, mi matrimonio está medio cuchufleteado y la estoy pasando mal y lo invito y Él restaura algo y ahora mi matrimonio está bien. Oh, fabuloso. Tengo un tremendo testimonio de que Dios es bueno. Porque yo estaba roto en un área de mi vida, lo invité y Él la sanó y ahora esa área está buena, me está yendo bien. Es maravilloso cuando eso pasa. Y efectivamente Dios tiene el poder de restaurar un montón ilimitado de cosas. Pero a veces Dios nos pide que hagamos cosas que son un contrasentido por lo que son nuestros propios conceptos de lo que es bueno y malo, o lo que son nuestros planes de lo que es lo mejor para nosotros mismos. Entonces lo primero tiene que ver con decir y ser sincero en esto. Y un poquito va en la dirección de la invitación que hacía antes de empezar la prédica. Evaluar nuestro corazón y decir, ¿realmente confío en Dios? ¿Realmente creo que Dios sea bueno? Porque esta es como esas cosas que uno asume, así como, ¿qué puedo decir de Dios? Es bueno. Es como tan genérico que a veces como que no nos atreveríamos a cuestionarlo. Yo no voy a decir, ¿saben que la verdad es que, siendo totalmente honesto, yo creo que Dios es malo? Amén, sí, qué bueno que fuimos honestos. No, porque es mentira, entonces nadie va a secundar el que yo haga una declaración de ese tipo. El punto es que a pesar de que sabemos que es bueno, muchísimas veces seguimos el consejo de Satanás de que aunque no lo decimos, sí sospechamos que en realidad no es tan bueno y que sus planes no son tan espectaculares y que no es tan generoso y que en realidad es como bueno, pero no quiere cosas tan espectaculares para mí como las que yo quiero para mí. No quiere cosas tan espectaculares para mis hijas como las que yo quiero para mis hijas. Entonces, como son mis hijas, yo voy a decirles qué vida vivir, porque yo sé las cosas espectaculares que anhelo para ellas. Una vez que puedo resolver eso primero y decir, ven Espíritu Santo y muéstrame, y empiezo a darme cuenta de que he tomado un montón de decisiones porque no le he creído a Dios, empiezo a darme cuenta de que hay hartas áreas en mi vida en las que nunca he dado espacio a preguntar si lo que estoy haciendo es un plan de Dios o es mi propio plan. Tampoco he dado espacio a veces a preguntar si en la medida en que me doy cuenta que es mi propio plan, es porque anhelo algo que tal vez está malo o lo anhelo en forma desmedida y Dios quería dármelo, pero quería dármelo de otra manera o en otra proporción. En una proporción que fuera verdaderamente disfrutable, pero además en sus tiempos y en sus formas. No siempre tiene que ver con que yo anhele cosas malas, sino que a veces tiene que ver simplemente con hacerlo a mi manera y en mis tiempos. Entonces, la obediencia a Dios, a un Dios bueno, se manifiesta en hacer las cosas buenas que Él nos dice que hagamos, confiando en que el resultado final está en sus manos. Y el resultado va a ser bueno porque Dios es bueno. O sea, Dios me dice algo que para mí no tiene sentido. Como si yo fuera un niño pequeño de 3 años. Me dice algo que no quiero obedecer. Y no quiero porque no quiero. O no quiero porque no me cuadra. No quiero porque de la guata me sale que quiero otra cosa. Pero Dios me dice, confía porque yo soy bueno. Porque te he demostrado de muchas maneras que te amo. Y que tengo planes que son buenos para ti. Así que si de tanto en tanto te digo cosas que para ti son disonantes, no tienen sentido u ofenden tu mente, créeme, porque te he demostrado que soy bueno.
Entonces, cuando la palabra de Dios nos desafía a cosas que parecen ser un contrasentido, que parece que nos van a hacer sufrir, que nos van a hacer pasar malos ratos, que van a poner en jaque la estabilidad de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestra economía, de nuestros proyectos, Dios te dice y nos dice, créeme, porque yo te he demostrado que soy un Dios bueno, que tengo planes buenos, que tengo buenos anhelos para ti, quiero bendecirte. Ahora, 3 cosas específicas que nos ayudan a tener más confianza. Una tiene que ver con la intimidad con Dios. Cuando yo paso más tiempo con Dios y lo conozco más y conozco lo que la Biblia dice, me voy dando cuenta cómo Dios a través de la historia mostró en la intervención de actos concretos que Él era bueno. Una y otra vez Dios demostró que era bueno. Lo demostró en la guerra, lo demostró en provisión de alimentos, lo demostró, decíamos la semana pasada, extendiendo el tiempo de la misericordia para que el juicio tarde con tal de que muchos tengan la chance de arrepentirse. Lo demostró en la ternura con la que precisamente nos perdona cuando nos arrepentimos y lo demostró ya en un nivel supremo al entregar a su propio Hijo. Y está este pasaje que no lo anoté, lo pueden buscar después, es bien conocido, no me sé la cita, pero dice esto. Si Dios no escatimó darnos a su propio Hijo, que era lo más valioso que había en el universo, ¿cómo no va a ser fiel en darnos también todas las otras cosas que nos ha prometido? Es como que nosotros entramos a un lugar así de tesoros infinitos y el dueño del lugar nos dijera, puedes sacar lo que quieras. Y yo me llevo 800 cofres de oro. Sí, me dicen, te puedes llevar los 800 cofres de oro, ningún problema. ¿Me puedo llevar también este pinito aromático para el auto? No, ahí te pasaste para la cabina. Son 800 cofres de oro, pero el pino aromático no. Esa es como la proporción entre lo que Dios ya nos ha dado en Jesús y todas las otras promesas añadidas que nos puede dar. Ya nos dio lo más valioso que existía. Y no escatimó en darnos eso con libertad. Y Jesús se dio a sí mismo con libertad. Por lo tanto, todas las otras promesas de bienestar, las promesas de provisión, de su presencia con nosotros, de su consuelo, que dice Jesús, vendrá un consolador. Todas las promesas de que el Espíritu Santo habita en nosotros, de que tenemos la primera parte de la herencia del reino ya habitando. Todas estas cosas y tantas más que la Biblia dice que son para los hijos de Dios, podemos tener la certeza de que están disponibles para nosotros. Porque si Dios no retrajo su mano para darnos lo más valioso, ¿por qué lo haría para darnos las cosas que son consecuencia de eso? Todas estas cosas a las que podemos acceder son consecuencia de lo que Jesús ya ha hecho. Entonces, leer la Biblia, orar, meditar en la palabra, es algo que me lleva a reparar en su bondad y de esa manera alimentar mi confianza. Esto alimenta mi confianza. Lo otro es recordar. Esto lo hemos enseñado muchas veces. Recordar la misma Biblia, pero también recordar mi propia historia. Yo he visto a Dios ser bueno en mi propia historia. Lo ha sido en el pasado. En el pasado yo he visto a Dios proveer para mi familia. En el pasado yo he visto a Dios sanar. En el pasado he visto a Dios consolar cuando no sana. He visto a Dios consolar de cosas que son inconsolables. He visto a Dios acompañarme en momentos en los que me he sentido desolado. Entonces, no solo la Biblia, sino mi propia historia es un testimonio de que lo que la Biblia dice es cierto, porque yo he experimentado que Dios es bueno. Pero cuando le estoy pasando mal, se me olvida con facilidad. Entonces, el ejercicio de recordar es también un ejercicio que aumenta nuestra confianza en los tiempos malos. Porque decir que Dios es bueno porque nos ganamos el quino es fácil. Pero decir que Dios es bueno cuando nos pasó algo malo, eso es lo difícil. Entonces, recordar que Dios sigue siendo bueno, porque podemos enumerar todas las veces que la Biblia lo dice y luego todas las veces que nosotros lo hemos visto y experimentado, aumenta también nuestra confianza. Esto no es una lista exhaustiva, quiero compartir 3 cosas nomás. La tercera cosa es el testimonio. Algo que alimenta nuestra confianza es escuchar las historias de otros
así como que otros escuchen nuestras historias, de las veces que vimos que Dios sanó, de las veces que vimos que Dios proveyó. Cuando yo escucho la historia de otro, me doy cuenta de que no fue una volada mía, no me sugestioné. No es que expliqué lo inexplicable a través de la fe y le atribuí algo que en realidad no se sabía nomás, que era medio raro y yo quise creer, elegí creer. Sino que hay un testimonio acumulado a través de los siglos y está ese testimonio todavía presente en las personas de mi propia comunidad, en aquellos que creen en Jesús en todas partes. Incluso a veces el testimonio puede ser leer libros de hombres y mujeres de Dios a través de la historia de la iglesia que declaran a través de sus vidas haber experimentado cosas impresionantes de este Dios bueno. Entonces, ver cómo Dios es bueno con la Ángel, ver cómo Dios es bueno con Carlitos, ver cómo Dios es bueno con Michael, también aumenta mi propia confianza. Porque esto lo hemos dicho varias veces, una cosa maravillosa de Dios es que cuando Dios hace algo, ese algo siempre revela algo de quién Él es. En Dios no hay esta división de que Él es una cosa pero hace otra. Yo soy súper generoso, pero como en una onda mía nomás, una forma que tú nunca voy a cachar que yo soy generoso, pero yo soy generoso. Dios nunca hace eso. Dios precisamente provee porque es proveedor. Extiende misericordia porque es misericordioso. Ejerce compasión porque es compasivo. Es generoso porque es sobreabundante en generosidad. Entonces muestra generosidad. Todo lo que Dios hace revela lo que Él es. Y esto tiene un doble valor. Porque cuando yo recuerdo lo que Dios ha hecho en el pasado, en la Biblia, cuando recuerdo lo que Dios ha hecho en el pasado en mi vida y cuando me animo por lo que Dios ha hecho en el pasado en la vida de Michael, esto también trae a mi mente esto. Dado que Dios ha hecho cosas buenas de esta y esta y esta y esta índole, yo puedo saber que va a volver a hacerlas porque estas cosas expresan lo que Él es. Entonces, Dios es proveedor. Por lo tanto, si yo la estoy pasando mal económicamente, puedo saber que de una u otra forma Dios va a revelarse sobre mi vida proveyendo. Tal vez no los 20 millones mensuales que yo esperaba ganar, pero va a intervenir en mi vida proveyendo porque Él es proveedor. Va a intervenir en mi vida trayendo justicia porque Él es un Dios justo. Va a traer todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno. Entonces, recordar el testimonio y conocer la palabra va a alimentar mi confianza y va a generar en mí también esperanza. Va a generar en mí que yo esté lleno de expectativa por cuál va a ser la próxima intervención que Dios va a hacer en mi vida. Y a veces mi gran problema es no confiar en que sus planes son buenos de nuevo. ¿Por qué? Porque mi expectativa es que Dios hoy se manifieste como proveedor, porque estoy mal de Lucas. Entonces quiero que se manifieste de acuerdo a lo que yo le digo que son mis necesidades. Y Dios viene y me dice, Claudio, aquí estoy, te traigo el regalo de mi perdón. Y yo, Señor, te le agradezco muchísimo, pero no es lo que estaba esperando en este momento preciso. Estaba esperando otra cosa. Y quería que tus planes fueran generosos para mí en lo que yo necesito hoy. Pero Claudio, si lo que necesitas hoy es ser perdonado porque te mandaste este y este condoro. También, sí, Señor, pero no es lo que realmente necesito, no sé si me sigues. Y el tema es este, sus planes muchas veces no son nuestros planes, pero son buenos. Y no solo son buenos, sino que la alternativa, los proverbios lo repiten varias veces, dicen, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque el que quiere plata jamás se sacia de plata. El que quiere honra jamás se sacia de honra. El que quiere éxito jamás se sacia de éxito. El que quiere un lugar de poder jamás se sacia de eso. Entonces las cosas que nosotros definimos como prioridades, que no son sus prioridades, aun si las obtenemos, jamás nos satisfacen. Porque Él es el único que tiene planes que son verdaderamente buenos. Entonces, el llamado que quiero hacer hoy y al que quiero invitarnos tiene que ver con esto. Es básicamente un llamado al arrepentimiento. Pero no estoy pensando
específicamente en arrepentirnos de la mala decisión que tomamos la semana pasada respecto de que está bien si quieres hacerlo, está perfecto porque estuvo mal, si fue tu caso. Si mentiste para vender un auto, no, este auto está filete, lléveselo nomás con toda confianza. Y es mi auto. Que sabemos que no está así. Va a ser difícil cuando quiera venderlo. Sobre todo no voy a tener que no venderlo en la iglesia. Si fue el caso que hicimos algo y viene en nuestra memoria, mentí, hice algo deshonesto, hice algo incorrecto y recuerdo eso ahora, bien, está bien arrepentirnos de eso, pero lo que quiero invitarnos es más profundo que eso. Y es poder pensar en algo mucho más macro y que tiene que ver con que si tu proyecto de vida es una expresión de que confías en Dios, si estás confiando en Dios de verdad, si crees que Dios es bueno, primero el preguntarnos si creo de verdad que Dios es bueno, a veces lo damos por hecho y es tan profundo porque tantas veces es mejor llorar delante de Dios y decirle, Señor, todo este tiempo no he creído que tus planes sean buenos para mí. Y me he resistido a tus planes porque he sentido que tus planes son dolorosos. He sentido que quieres hacerme pasar por procesos para producir un carácter en mí que no sé para qué necesito tanto ese carácter. Si lo único que ha traído es sufrimiento más sufrimiento. No estoy seguro de que seas bueno en realidad. En mi cabeza sí, recuerdo cosas que sí, pero en mi alma siento rabia contra ti. Estoy enojado contigo. Estoy enojado porque te he pedido 200 veces algo. Y he visto que a otros se los has dado y también son tus hijos. ¿Por qué a mí no? ¿Será que tus planes para mí son más charchas que los planes que tienes para la Ángel? ¿Será que yo soy un hijo tuyo de segunda categoría? ¿Será que no te importa tanto que yo sufra como te importa cuando sufre el Ageo? ¿Será que tienes más disposición a perdonar a la Caro que a mí? Porque cuando yo le embarro siento que a mí me castigas al tiro. Y a Josué le das 3 oportunidades. Y yo cada vez que le embarro, sí, mentí, pero ¿por qué ser expuesto públicamente? ¿Por qué ser avergonzado? ¿Por qué me tiene que salir mal al tiro el negocio? ¿Por qué no puede ser que me perdones un par de veces más? Que me tengas un poco más de misericordia. No creo realmente que tus planes para mí sean tan buenos como dicen. Suena bien en lo genérico, pero para mí no suena tan bien. La bondad entonces es el resultado de la obediencia. Porque Dios me pide que haga cosas que son buenas, que producen buenos resultados en esto de traer el reino al mundo. Me dice, habla verdad porque la verdad es lo que se usa en el cielo. Esa es la moneda de cambio en el cielo, honrarse, decir la verdad, hacer justicia. Así funcionan las cosas. Entonces, cuando tú haces estas cosas, estás trayendo el cielo. Y si sale mal, salió mal nomás. Y a lo mejor yo te honro y te bendiga en tu trabajo y a lo mejor a la Pau no le tocó en esta vida tener el mejor trabajo del mundo, porque Dios tenía reservado para ella algo mejor en el cielo. A lo mejor nunca voy a ser lo exitoso que anhelaba ser, porque Dios tenía para mí algo mejor en la eternidad. No lo sé. Lo que sí sé con certeza es que Dios es confiable porque es bueno. Entonces sus planes, aunque yo sospeche que los planes que tiene para Michael son mejores que los míos y a veces me dé rabia, Dios es bueno. Y Dios sabe los planes buenos que tiene para mí. Y son los planes que yo necesito. Satanás tenía acceso al trono de Dios y se paseaba, dice, entre las piedras incandescentes que aparecen en las figuras, ¿cierto?, de Isaías 6, de Daniel cuando tiene la visión del trono de Dios, de Ezequiel cuando tiene la visión del trono de Dios. Satanás podía caminar al lado del trono de Dios y eso no fue suficiente. No fue suficiente para él ser increíblemente hermoso, poderoso y tener acceso a caminar alrededor del trono de Dios. Y anheló más. Nosotros tenemos la posibilidad de examinar nuestro corazón y esto no se trata de
quién es más bueno o cuántas cosas buenas hacemos, sino de aprender un camino para crecer en bondad, y es confiar. Así que si has sospechado que el resultado de lo que Dios te invita a hacer no es bueno, no va a ser bueno, porque sus planes tal vez no son tan buenos, tal vez no se va a vengar de mis enemigos como yo deseo, deja que me vengue primero, Señor, después me arrepiento y sigamos con tus planes. Si hemos tenido esa sospecha, es un buen momento para evaluar nuestro corazón y disfrutar esta puerta abierta que tenemos al lugar santísimo de Dios para arrepentirnos y para invitarlo. Pero es una invitación bien riesgosa, en el sentido de que confiar en Dios nos va a llevar a obedecer cosas que no nos hagan sentido. Esa es la gran clave de cuando alguien confía. Yo confío en la persona que me tiro nomás. No tiene sentido porque si no me agarra me mato. La verdadera confianza tiene que ver con eso, con verme expuesto a situaciones en las que no tengo el control y me parece que estoy asumiendo un riesgo que puede hacer que me vaya mal. Pero confío. ¿Por qué? Porque creo que la persona que está detrás de mí es confiable. Entonces vamos a hacer una oración de este tipo y vamos a invitar al Espíritu Santo a meterse en nuestra cabeza y mostrarnos. Y yo te animo a que puedas ser honesto, honesta en esto y saber si tu vida la estás llevando a cabo confiando en Dios o sospechando de Dios. Y si lo que has hecho es sospechar de Dios y has dicho, ¿sabes qué? Ya te voy a obedecer, pero no te creo tanto. Te voy a obedecer, pero no confío tanto. Entonces, obedezco, pero no disfruto. Obedezco, pero estoy todo el tiempo pensando que me tocó la carta mala, me tocó el plan malo, me tocó la varita más corta. Era un plan de los que estaban en tu mano, pero el charchita. No soy de los que le tocaron planes buenos. No me conformo con lo que me tocó. No estoy contento, no estoy contenta con los planes que tienes para mí. Es mejor tener ese tipo de conversación y decirle a Dios, esta es mi realidad, te pido perdón y te pido que me muestres por qué me diste el plan que me diste. Muéstrame por qué me diste el plan que me diste y ayúdame a tener contentamiento en obedecerte y confiar. Espíritu Santo, te damos gracias por estar juntos. Es tan bueno estar juntos, es tan maravilloso poder meternos en tu palabra juntos. Y yo sé que a veces es difícil hacernos este tipo de preguntas y a veces no queremos escuchar nuestras propias respuestas porque ya sabemos. Y por eso quiero que nos permitas hoy tener la humildad de ser completamente honestos con nosotros mismos y poder arrepentirnos delante de ti y decirte, perdón, Señor, en todas las cosas en las que no te creí. Perdón, Señor, por todas las cosas en las que pensé que yo tenía que protegerme de ti. Todas las cosas en las que pensé que tú no ibas a ser justo. Ibas a dejar que otros abusaran de mí y no ibas a hacer nada. Todas las veces que pensé en que no me ibas a retribuir el trabajo que he hecho para ti. Todas las veces en que iba a tomar un riesgo en decir la verdad y no vi que trajera ninguna bendición, no vi que tú salieras a abrazarme o a felicitarme ni nada. Sentí que hacer lo bueno no trajo nada bueno. Por el contrario. Espíritu Santo, ven ahora sobre nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús y ayúdanos a tener un tiempo para poder presentarnos delante de ti y decirte perdón y poder ser valientes en esto. Así que les voy a hacer esta invitación
Ya tuvimos un rato de silencio largo, así que voy a hacer la invitación así 2 veces, tranqui. Si nadie siente el deseo de tener un tiempo con Dios en esta dirección y ser ministrado, está bien. Pero si tú sientes la intranquilidad de que efectivamente esto que he compartido hoy tiene mucho sentido para ti y hay cosas en las que te ha costado profundamente confiar en Dios, yo te animo a que puedas tener un tiempo y que puedas expresarlo, que puedas pasar adelante y podamos orar. Porque romper con un proyecto de vida que puede estar yendo en una dirección contraria o que va en la dirección pero con resistencia y dolor, no es como el tipo de cosas que se rompen diciendo, ya, sí señor, el martes lo hago. Es como el tipo de cosas en las que necesitamos ser valientes y decir, Señor, me presento delante de ti, me arrodillo, exponiéndome incluso a que me da wiki hacerlo delante de estas personas, pero lo hago porque quiero romper con esto y me doy cuenta que es algo profundo en mi vida. Así que si tú quieres hacer eso, yo te invito, vamos a tomar un tiempo de orar unos por otros. Voy a hacer la invitación, decía, 2 veces. Luego voy a invitar a mi amigo Dieguito para que mientras oramos unos por otros, quienes quieran recibir esta oración, podamos también estar adorando como iglesia. Pero te animo a que puedas pensar en cosas concretas. Esto no es una cuestión como genérica. El tema es como dar un giro en cómo se está desarrollando tu vida en cuanto a realmente confiar que Dios tiene el control para bien, para cosas buenas, para bendecirte. Así que aquí va la segunda, todo lo otro fue preámbulo.